Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Saludos a todos los que semana a semana nos siguen a través de nuestro podcast Martes de Números. Soy la CPA Dimaris Aquino, presidenta del Comité de Trustees Business Advisor, y es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña una vez más nuestra invitada especial, la señora Cynthia Miller, originadora de préstamos hipotecarios y asesora de bienes raíces. Cynthia, gracias por estar nuevamente en un nuevo podcast. Saludos, Dimari, gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Sabes que en el pasado podcast abordamos unos temas bien interesantes con relación a lo que es la adquisición de un activo en temas de bienes raíces. Y hoy le vamos a dar continuidad en este podcast a ese tema que estuvimos abordando de fortalecer las finanzas personales generando ingreso pasivo. Recordarán que en el pasado podcast conversábamos lo importante que es adquirir capital y bienes raíces como parte de una estrategia de fortalecer nuestras finanzas personales. Así que el escenario que vamos a abordar en este segmento, en este nuevo podcast, es el siguiente. Compré mi primer activo. Vamos a asumir que nos hicieron caso del podcast pasado y que adquirieron ese primer activo de capital. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Cynthia, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues ahora vamos a buscar cómo vamos a estabilizar esa propiedad o ese activo para generar ese ingreso. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que ese activo nos empiece a generar ese ingreso pasivo que estamos buscando? Antes de continuar con el tema, mencionaste un concepto bien interesante, estabilizar. Háblame de qué es ese término de estabilizar una propiedad. Vamos a decidir qué tipo de alquiler o qué tipo de renta nosotros queremos en esa propiedad. Si compré una propiedad multifamiliar de 4 unidades, voy a vivir una, ¿cómo voy a preparar esas 3 unidades para empezar a generar ese ingreso? ¿Qué voy a hacer? ¿La tengo que arreglar? ¿No tengo que arreglarla? ¿La puedo poner bajo un subsidio de gobierno para que el gobierno me dé ese incentivo que existe para rentas subsidiadas? ¿O voy simplemente a tomar la decisión, dependiendo la ubicación de esa propiedad o de ese activo, de voy a compartir esas unidades para tener una renta a corto plazo? Interesante. Y mencionaste algo bien súper interesante, el tema de los subsidios. No pensaba que existían subsidios para el tema de la renta. Existen subsidios del gobierno en donde uno de ellos se conoce como el Sección 8, donde podemos utilizar esas 3 unidades y prepararlas para ese subsidio de gobierno y alquilarlas por un programa de Sección 8. Excelente. Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene el generar ingreso pasivo por medio de los bienes raíces? Y Cynthia, te hago esta pregunta porque, ¿verdad? Tenemos una audiencia variada y muchas personas piensan que cuando hablamos de inversión, realmente no se piensa en los bienes raíces, al menos culturalmente en Puerto Rico. Lo que se piensa es en bolsa de valores. Cuando pensamos en inversión, pensamos en la bolsa de valores. ¿Por qué considerar los bienes raíces como un instrumento de inversión? Bueno, yo realmente, pues esto es una decisión bien personal de cada cual, pero las bienes raíces los veo siempre como un instrumento de generar ingreso pasivo estable, seguro y que muchas veces controlamos, porque existen muchos instrumentos como ustedes mencionan, existe la bolsa de valores, inversión, instrumentos de la banca, diferentes instrumentos de la banca, pero las bienes raíces es un real estate en el que tú adquieres y el que tú tienes un poquito más de control, lo veo más estable, tomas unas decisiones en base al mercado, la información está un poquito más accesible, ¿verdad? Y más segura a la toma de decisión. Y cuando estamos comenzando, porque este es el enfoque de nosotros, nuestras finanzas personales, estabilizar esas finanzas personales y estamos comenzando con esas inversiones, pues lo más seguro dentro de mi persona y, ¿verdad? A nivel personal nuevamente, claro, en mi opinión, lo más seguro es adquirir esas bienes raíces. Muchas veces también por la cantidad de dinero que nosotros tenemos que aportar, ¿verdad? Para que nos genere, porque muchas veces cuando estamos comenzando no tenemos una cantidad de dinero suficiente para otro tipo de instrumento, sino que podemos adquirir
por medio de una institución financiera un préstamo donde nos da la mayoría del dinero para adquirir esas bienes raíces para poder empezar a generar ese ingreso pasivo. Ya una vez lo estabilizamos y comenzamos a generar esos ingresos pasivos, pues podemos observar la oportunidad de otros instrumentos. Pero en el momento de comenzar a establecer, yo entiendo que es una herramienta bastante segura. Y voy a retar un poco tu línea de pensamiento, Cintia, porque cuando hablamos de seguridad, realmente el mercado en ocasiones fluctúa y vemos que baja los precios de las propiedades. Actualmente el mercado está bastante favorable, es lo que percibimos, pero realmente hay veces que bajan los precios de las propiedades. Háblanos un poco sobre eso. Es como todo sube y baja, todo sube y baja. Es un mercado que sí puede fluctuar, pero nosotros por eso es que vamos a tener conocimiento, ¿verdad?, de cómo se está moviendo en el mercado para mantener esa renta o mantener la estabilización de ese mercado. O sea, podemos subir, podemos aumentar esa renta, podemos disminuirla, cómo es más fácil o qué estrategia realmente es la que nos conviene, ¿verdad? Porque va a depender siempre de la decisión bien personal y qué activo en qué activo tú decides colocar ese dinero, qué propiedad, qué ubicación decidimos comprar. Porque si nosotros, por ejemplo, que hemos escuchado la tendencia de Airbnb, es un ejemplo. Los Airbnb suenan, de hecho, yo tengo que decir que me encantan los Airbnb. Están de moda, pero no todas las propiedades tienen las cualidades o cualifican para colocar un Airbnb en esa propiedad o esa ubicación. Es por eso que esa estrategia es bien importante definirla y para poder estabilizar esas finanzas personales. ¿Qué nosotros buscamos como personas? ¿Qué yo quiero para mí estabilizar mis finanzas personales? ¿Cómo lo quiero hacer para entonces tomar esa decisión? Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, y es, ¿qué factores debemos considerar a la hora de determinar el modelo de ingreso pasivo para ese activo, para esa propiedad? Por ejemplo, puedes poner una propiedad para renta a largo plazo, corto plazo, mencionaste los Airbnb. ¿Nos pudieras hablar un poco las diferencias entre estos modelos y una persona que está en esta etapa temprana de desarrollo profesional y que está comenzando con esta estructura de finanzas personales? ¿Cuál quizás le pudiera favorecer en términos de una versus otra o si en realidad es una decisión muy personal? Bueno, realmente yo lo veo como una decisión bien personal, pero si estamos comenzando, que fue lo que mencionamos en el podcast anterior, si estamos comenzando, lo ideal es una multifamiliar donde yo viva una unidad y alquile 3 unidades, porque de esa manera voy a estabilizar mis finanzas personales, voy a generar un ingreso pasivo estable, donde esas 3 unidades van a cubrir no solo tu hipoteca, porque vamos a buscar que cubra tu hipoteca y que te sobre un dinero adicional como ingreso pasivo para tú ir acumulando e ir creando esa misma estrategia una y otra vez. Y una vez nosotros realizamos eso, pues entonces nos podemos ir moviendo a una estrategia diferente como lo que es corto plazo o Airbnb. Ahorita mencionabas el tema con relación al tema de corto plazo Airbnb, de que no todas las propiedades son candidatas para un Airbnb. Háblanos un poco sobre eso, porque recuerdo haber visto en la prensa en Puerto Rico, ahí incluso se ven propiedades en urbanizaciones y en ciertos lugares donde las estaban poniendo como Airbnb. Las hay, pero la realidad es que en mi carácter personal pienso que el Airbnb busca crear una experiencia. Cuando decidimos preparar una propiedad para alquilarla y generar un ingreso y que sea efectivo en Airbnb, pues tenemos que buscar ofrecerle a esa persona que viaja o a esa persona que renta nuestra propiedad para pasar un weekend, un fin de semana, una experiencia distinta, ya sea por medio de una experiencia, por medio de una ubicación, porque también pues normalmente utilizan los Airbnb como personas como profesionales, compañías que en vez de utilizar, hay muchas compañías que traen extranjeros a trabajar por un corto plazo, pues en vez de utilizar un hotel, utilizan un Airbnb porque les sale más económico, Claro. pues, pero son localizaciones, diría yo, estratégicas o centrales, donde ellos estén accesibles al área metro de Puerto Rico, por decirlo así, o dependiendo, puede ser el área oeste también, pero que estén accesibles a las áreas donde ellos están buscando, ¿verdad?, esa necesidad de trabajo.
Pero sobre todo el Airbnb se presta más para una experiencia con piscina, un lago, una playa. Por eso es que vemos que en áreas como Condado pues existen muchos Airbnb en estos momentos, pues porque están cerca. Por la experiencia. Por la experiencia de estar cerca de la playa de Puerto Rico, ¿verdad? En términos de los diferentes modelos y del potencial que tienen para generar ingresos pasivos, ¿cuál tiene, a tu juicio, el mayor potencial para generar ingresos pasivos? Si lo tuvieras que evaluar en términos de la renta a corto plazo, la renta a largo plazo o un Airbnb. Si estamos comenzando para generar ingreso pasivo y crear unas finanzas personales estables, largo plazo, en mi ¿verdad? Opinión personal. Además de que realmente las rentas a corto plazo tienen un mayor nivel de requerimientos y de mantenimiento, porque entonces tienes mucho movimiento en el activo y entonces tienes mayores intervenciones en términos de mantenimiento. Yo diría que la renta a corto plazo y los Airbnb es un sistema que hay que crear un sistema, valga la redundancia, para poder mantener esos activos. Eso es bien interesante, Cintia, que menciones eso, porque en ocasiones pensamos que adquiero una propiedad, la posteo en un Airbnb y ya me desligo del asunto. Exacto, y no es así, conlleva un proceso, unos sistemas, unos procesos de limpieza, por ejemplo, la limpieza constante de cuando entra y sale esa persona. Que son gastos asociados a ese instrumento, a ese activo. Es un sistema que sí, ahora mismo existen muchas herramientas, existen aplicaciones que te ayudan a desarrollarte como un anfitrión de Airbnb específicamente. ¿Por qué? Porque es un sistema de trabajo en donde tú vas a estar pendiente de esa persona que te entra probablemente una sola noche o 2 noches, máximo 3. Tienes unas opciones de tú exigir que sea mínimo una semana, pero no todo el tiempo ocurre eso, claro. Precisamente porque le llamamos corto plazo, voy por un weekend, voy por una noche. Que es un trabajo adicional, que si estamos empezando y como nos enfocamos desde el primer podcast, me gradué, tengo un salario, estoy comenzando porque tengo un trabajo full time en donde tengo que mantener también para entonces poder por el lado ir creando ese ingreso pasivo y esa estabilidad financiera, pues lo recomendable es enfocarme en un ingreso pasivo de largo plazo. Cintia, no me gustaría despedirme sin que me aclares un concepto que se escucha mucho en redes sociales y lo escuchamos a diario, y es el concepto de flipping inmobiliario. Y me gustaría que nos aclarara a qué se refiere esto del flipping. Pues el flipping es un término que utilizamos mayormente cuando adquirimos una propiedad para revenderla de manera inmediata. A corto plazo. A corto plazo. Es decir, yo compro una propiedad, le veo un potencial, la compro a un buen precio, la mejoro y la revendo a otro precio diferente, un precio del mercado en donde me genera a mí una ganancia de capital a corto plazo. Que esa estrategia se utiliza mucho más bien para incrementar capital y no necesariamente para buscar ingreso pasivo. Y vamos a pausar con relación a ese tema porque está súper interesante. De hecho, le veo mucho potencial para un futuro podcast. Es un tema para un futuro Definitivo. podcast. Así que, Cintia, estamos muy agradecidos por tu participación nuevamente en este podcast. Recuerden que este y los episodios anteriores están disponibles en YouTube para aquellos que les gusta la versión en video. Para los que prefieren solamente la versión en audio, lo pueden descargar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Radio Public, entre otras alternativas. Y los esperamos en nuestro próximo episodio de Martes de Números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.